Bienvenidos al programa Discutamos México, que hoy va a hablar sobre liberales y conservadores. Vamos a discutir un problema muy importante para el periodo de la primera etapa de la República, que se ha simplificado como el problema entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, pero realmente creo que no se ha adentrado si lo que existía en esos momentos que se funda el Estado mexicano eran partidos políticos o simplemente grupos de opinión que cambiaban un poco de acuerdo a los temas del momento, y que por eso no entendemos y acusamos a algunos de ser chaqueteros, como Santana, cuando en realidad pues casi todos eran chaqueteros. Creo que eso es muy importante y es un tema básico, pensar cómo vamos a plantear esa etapa y cuándo aparecen los partidos políticos. Bueno, a mí me gustaría comenzar por esa palabra que usted utilizó, chaqueteros. ¿Por qué se hablaba de chaqueteros? Bueno, en la crisis que va entre el cautiverio de Fernando VII, su regreso y la independencia, se funda este grupo de los leales de Fernando VII, que usaban unas chaquetas blancas. Eso distinguía. Qué bonito. Entonces, el hablar de chaqueteros se decía es que ya cambió de chaqueta, ¿no? Y el contraste con el tiempo actual sería cambiar de camiseta. Nos hemos hecho muy deportistas, vamos a decir. Entonces, distintos grupos de distintas regiones, de distintos intereses, se comportaban de acuerdo con situaciones que se les iban dando. Estamos acostumbrados a oponer a personajes que luego se les pone la etiqueta de conservador y de liberal, y nosotros los vemos convivir en espacios de sociabilidad muy interesantes, ¿verdad? Y se parecen muchos unos a otros. Se parecen muchos a otros. El término liberal se usa para referirse a una situación novedosa, pero el de conservador como partido, como grupo de acción política, viene ciertamente después de la guerra con Estados Unidos, en esa disputa de quién tuvo la culpa de la debilidad de la nación y del desastre al que conlleva esa guerra. El escenario es cambiante y los personajes son los mismos, tienen que acomodarse en ese momento. Pero aquí también entra una cosa de otros temas tan importantes como la fiscalidad. El asunto de la discusión entre proteccionismo y libre cambio, entendiendo proteccionismo como lo que pudiera llamarse conservador y libre cambio como lo que pudiera llamarse liberal, es una discusión que viene desde finales del siglo XVIII, desde tiempos de la colonia, y para cuando México se independiza tenemos que entender también qué es lo que está observando los agentes económicos en ese momento. Una colonia, Nueva España, profundamente mercantilista, es decir, profundamente proteccionista, profundamente interventor, el Estado profundamente interviniendo en la economía. Entonces, en 1821, lo primero que quieren es un Estado que no, los liberales, un Estado que no intervenga en la economía y un comercio exterior, porque el comercio exterior es muy importante dado que México tiene mucha plata para comprar importaciones, un comercio exterior muy libre. Por lo menos la mitad del comercio y de la venta de plata es el contrabando. La plata sale por San Blas y por Matamoros y por donde puede, por Guaymas. Se fueron legalizando poco a poco puertos, pero primero que nada no había una administración capaz de encargarse de estos puertos y de revisar que la salida de plata fuera legal. Segundo, se necesitaban productos en distintas partes de la República, porque textiles no podían transportarse, no era económicamente viable transportar textiles desde Puebla hasta la ciudad de Monterrey o San Antonio Béjar, por la simple y sencilla razón de que costaba demasiado. Entonces Matamoros se convirtió en un centro por donde salía muchísima plata. Eso está mucha justificación al contrabando que causa tantos daños, pero bueno, aceptemos que es un gobierno muy incapaz de cumplir con esa función, por eso se meten los ilegales en Texas, sí. Y se estacionan, se establecen donde quieren, y pues se harán unas
una dimensión fronteriza y unas playas enormes. Hay unas historias regionales de circulación de bienes, que tanto hay una falta de caminos o hay caminos que no están suficientemente registrados. Es un país incomunicado. Es un país incomunicado, sí, claro, pero que precisamente eso permite que el gobierno no controle muchas cosas. En un momento dado, en un momento de triunfo conservador, aquí sí ya conservadores, francamente definidos en la dictadura de Santa Anna, bueno, hay toda una reorganización de los espacios. Hay el famoso Código de Comercio de Teodosio Lares de 1854. Bueno, en buena medida sí es un instrumento de derecho mercantil, pero también es un instrumento para controlar los lugares de tránsito de la plata. Las presencias del Estado Nacional son dos, el Ejército y la Hacienda, pero la Hacienda falla. Bueno, los dos fallan, pero más Y lo que es peor, durante el centralismo, la estrategia que podríamos considerar como modernizadora y liberal, que es eliminar o hacer el intento de eliminar los impuestos viejos, los coloniales, la alcabala sobre todo, y establecer las llamadas en la época contribuciones directas, lo que vino a hacer es a obligar a la gente a que pagara en dinero contante un impuesto. Entonces eso generó la necesidad de dinero duro para pagar los impuestos. De las medidas que establecieron los gobiernos centralistas fueron profundamente dañinas para la dispersión de la legalidad en la República. Bueno, se me ocurre que una cosa que hay que establecer en primer lugar cuando se habla de la iglesia es que la percepción que se tiene en la época es muy diferente de la percepción que solemos tener hoy día. En cuanto a que hoy día se habla mucho de que la iglesia era la institución más fuerte del país, que era más fuerte incluso que el Estado, etcétera. Pero la percepción de la época era de una iglesia que se estaba deshilvanando. Saben que los diezmos vienen bajando desde antes de la Guerra de Independencia, durante la Guerra de Independencia, durante los años 20, y ahí sí seguimos, hasta que el Estado incluso le quita su respaldo en 33, ¿no? Para un pueblo católico, pues esto era un desastre. Como no había forma de recuperar, digamos, la capacidad de recaudación que había tenido el virreinato, entonces van a ser muy importantes el tabaco y pues la parte de los diezmos. Pero por eso todos los llamados liberales, que son los federalistas, veían en los bienes del clero restaurar el poder financiero del Estado. Y se ha llegado la idea de que la Iglesia nunca aportó nada y incluso en la guerra no le aportó, y eso sabemos usted y yo que no es cierto, ¿verdad? Sí. No, pues claro que desde los años 20 los estados federales están apropiándose de los diezmos, creando juntas de diezmos, haciendo la recolecta de diezmos por su propia gestión y usando el dinero para escuelas, incluso para pretendidamente fomentar un banco estatal, etcétera. El planteamiento del doctor Mora tempranamente a principios de los 30 es que la única forma de enderezar las finanzas del Estado mexicano es desamortizando a la iglesia. Pero por otra vía, como